buenas tardes, profesora y compañeros. El día de hoy yo expondré a ustedes el tema que escogí para lo que es la presentación de figuras jurídicas. Yo escogí lo que son los derechos de autor. A mí se me hizo un tema bastante interesante porque, bueno, no sabía, antes de esta investigación que realizo, no sabía muy bien de qué se trataba. Y bueno, vamos a empezar con el concepto. En base al concepto que nos brinda, Regina Villegas, los derechos de autor. Bajo la denominación de propiedades intelectuales se comprende que son una serie de derechos que se ejercitan sobre bienes incorporales, tales como la producción científica, artística o literaria, puede ser también un invento o la correspondencia. Estos le dan al autor derechos de tipo personal llamados derecho moral y económico llamados derechos patrimoniales. Se le considera que existe una relación semejante al derecho real porque es un poder jurídico que se ejerce por una persona determinada, que en este caso es el autor de la obra, y es para aprovecharla de forma total o parcial y para oponer este poder a todo el mundo. Entendemos que si un autor de una obra no la hace pública para explotarla y simplemente la reserva como un pensamiento, este no tiene la protección ni podrá ser sujeto de un derecho. En el supuesto que yo les expongo es de la siguiente forma. Es una banda de rock medianamente conocida, en donde dentro de sus presentaciones les llega una notificación. Esto es una notificación por parte de un cantautor independiente en donde se les indica que una de sus canciones no es de su autoría y esta persona interpone una reclamación de propiedad intelectual en donde a esta persona se les indica que se le está violando el derecho de autor y se presenta en este caso esa reclamación. Nuestra banda decide consultar a un abogado sobre este hecho, ¿no? Ellos indican que ellos son los autores de la canción y que no entienden por qué este cantautor está procediendo en su contra. El abogado les asesora y interponen un procedimiento de infracción en materia de derechos de autor, porque efectivamente la canción es de su autoría, y citando el artículo 157 del reglamento de la Ley Federal de Derechos de Autor, presentan el escrito de queja respectivo. Con respecto al procedimiento, en base a todo lo que se va a llevar de ahora en adelante, se adecua el artículo 159 del mismo reglamento. Este artículo nos indica que con el escrito de queja que presentará la banda, el instituto, si estamos hablando del instituto, será el Instituto Nacional de Derecho de Autor, correrá traslado al probable infractor, que en este caso es el cantautor, para que dentro del término de 15 días él conteste y presente las pruebas en su defensa. Cuando se transcurra este término o antes, si se produce la contestación del probable infractor, el instituto señalará la fecha para la audiencia, el desahogo de pruebas, los alegatos, y en un término no mayor a 10 días se rendirán las pruebas y cuando se escuchen los alegatos, el instituto dará la resolución dentro de los 15 días siguientes a la celebración de la audiencia. Entonces, bueno, en el procedimiento del juicio, cuando se genera la presentación de las documentales públicas y los registros, es ahí donde se comprueba que el cantautor incurre en inconsistencias. Hay una serie de procedimientos que se tienen que llevar para que una obra musical, como es el del Mi Supuesto, se pueda registrar aquí en nuestro país. Empezando con el procedimiento,
se tiene que generar el registro de las canciones, que debe de ser de un mínimo de 2 canciones. Ahorita ya les explico por qué deben de ser mínimo de 2. Esto se hace ante lo que es el INDAUTOR, que es el Instituto Nacional de Derecho de Autor. Este es un organismo que se encarga de gestionar los derechos de autor y de propiedad intelectual. Cuando se genera este registro, hay un siguiente paso, que es la afiliación de los autores a la Sociedad de Autores y Compositores de México. ¿Por qué tenemos que afiliarnos a la asociación? Porque es una asociación que va de la mano con el gobierno para que se protejan los derechos de autor. O sea, es una sociedad que va de la mano y nos puede ayudar cuando tenemos este tipo de percances como el de mi supuesto. Cuando ya se genera la afiliación a la Asociación a la Asociación de Autores y Compositores de México, viene el registro, ahora sí, de las canciones, también a la asociación. Al momento de que se genera este registro, este se tiene que llevar por medio de un boletín de obra. La banda, en este caso, presenta los registros y la afiliación. Como dato importante, en base al registro, la canción aparece como canción primigenia. ¿Pero qué significa que sea una canción primigenia? Que jamás había sido registrada, es una canción original. Entonces, al hacer el cotejo de los datos que presenta el cantautor, se descubre como dato importante que la canción aparece como canción registrada en concepto de derivada. Esto quiere decir que, bueno, cuando se genera una canción original, hay muchas personas que hacen covers. Esto quiere decir que sí se pueden hacer los debidos registros para que sean de su propiedad, pero con el dato importante que no debe de ser para nada igual a la original. Deben de haber variaciones en acordes u otros conceptos musicales, pero el punto es que no se deben de parecer. Al momento de que se hace el peritaje de la canción del cantautor, se descubre que es exactamente la misma, tanto acordes musicales, la letra pues obviamente sí es la misma, entonces se descubre que es exactamente igual. Y también se descubre que el cantautor no tiene la afiliación a la Asociación de Autores y Compositores de México, a lo cual, ya rendidas las pruebas, como decía el artículo, y escuchado los alegatos, pues el cantautor pierde el juicio. Aquí, ¿qué vendría a pasar con todo esto de la sentencia? Hay una sentencia. Empezando, cito en este caso, ya cuando se da la sentencia, que en base al artículo 231 de la Ley Federal de Derechos de Autor, el cantautor será infraccionado, pero por la fracción 1. La fracción 1 nos dice que cuando se comunica o se utiliza públicamente una obra protegida por cualquier medio y de cualquier forma sin la autorización previa o expresa del autor, de sus legítimos herederos o del titular del derecho patrimonial del autor, equivale a una sanción. La sanción se da en base al artículo 232, que es de 5,000 hasta 40,000 días de salario mínimo, y como el cantautor en el proceso del juicio siguió difundiendo la canción, que esto es como si estuviera incurriendo en la infracción, se va a aplicar una multa adicional de hasta 500 días de salario mínimo general vigente por día a quien persista, en este caso, pues de seguirla difundiendo independientemente y considerando que estaba en un juicio. También la vía penal también genera sanciones, y esto es en base al artículo 424 del Código Penal Federal, porque esto también sanciona delitos en materia de derechos de autor, que es algo que no sabía y la verdad me sorprendí mucho. Nos indica que en base al tipo penal se le impone una prisión de 6 meses a 6 años y de 300 a 3,000 días de multa, y esto es por la fracción 3, a quien use en forma dolosa, con fin de lucro y sin la autorización correspondiente, obras protegidas por la Ley de Derechos de Autor.
Entonces, esto quiere decir, o cómo nos podría ayudar a nosotros. Si nosotros tenemos una obra literaria, científica o musical, nosotros estamos respaldados por la ley porque nos cuida estos derechos, que son los derechos de autor. Como conclusión, nosotros no teníamos mucha información sobre cómo se llevan estos procedimientos de la ley de derechos de autor, pero es importante que la sepamos porque sabemos que todas nuestras obras pueden estar protegidas y si en determinado momento alguna persona viva se quiera aprovechar de nuestras obras, nosotros podemos interponer estos recursos de queja precisamente para que no abusen de nuestras obras y pues obviamente las personas que te caigan en estos delitos tengan su merecido castigo. Entonces esta sería mi exposición, agradezco mucho su atención y que pasen muy bonita tarde.